¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Universidad Virtual de Chilife. Mi nombre es el doctor Mario Ricardo Rodríguez, su seguro servidor. Este nuevo curso que va a ser pequeñito, pero que va a estar súper interesante, especialmente para los homeópatas o los estudiantes, porque vamos a ver el tema muy de fondo de cómo repertorizar a un paciente con homeopatía. Vamos a ver primero el organón, parágrafo número 3 de Federico Samuel Hahnemann, que fue el padre de la homeopatía hace muchísimos años. Comenzamos. Ese parágrafo número 3 nos dice Samuel Hahnemann: cuando el médico descubre lo digno que hay que curarse con el paciente en las enfermedades, es donde te va a llevar al grano, te va a llevar a la victoria. Tú vas a hacer muy feliz a tu paciente porque va a empezar a sentir su restablecimiento en el mismo día. Muchos dicen, no, es que la homeopatía es muy lenta. No, para nada. Es rapidísima cuando tú das el medicamento adecuado. Esto es, en cada caso morboso en particular, indicación y conocimiento de la enfermedad, cuando alguien adquiere un conocimiento exacto y preciso del poder curativo de los medicamentos homeopáticos, es decir, la virtud de cada medicamento en particular, conocimiento de las virtudes medicinales, eso lo vamos a conocer en materia médica. Inclusive también es muy recomendable la materia médica comparada. Para eso vas a utilizar de forma fenomenal mi repertorio, que está excelente, que tiene 118,000 síntomas. En este curso yo te voy a ir guiando cuáles son los principales medicamentos para cada síntoma. Esto va a estar sensacional, te lo aseguro, te va a encantar, te va a gustar, y yo con la misma emoción de siempre te lo voy a dictar. Soy tu amigo y servidor, el doctor Mario, así es de que vamos a proseguir. Si sabes elegir la sustancia que por su virtud especial es la más apropiada a cada caso, esto es la elección del medicamento, adoptando para ello la más conveniente forma de preparación y apreciación de la dosis, de cómo debe administrarse, diciendo oportunamente y en qué circunstancias debe repetirse esta dosis. Esto lo vas a saber en este curso tan especial para ti. En una palabra, cuando te aplicas de lo que hay curativo en los medicamentos a lo que hay ostensible anormal en el enfermo, que deba seguirse en la curación, y cuando en cada caso en especial conocen cada paso los obstáculos que se oponen al establecimiento de la salud y debe sustituirlos y apartarlos para que este restablecimiento sea verdadero. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tu paciente quiere adelgazar, pero está comiendo muchas fritangas, está comiendo mucho pan, está comiendo demasiado carbohidratos, es lógico que no vamos a llegar a la curación. Por eso debemos de indicarle a nuestro paciente una dieta. Está como el diabético. Si, por ejemplo, al diabético le decimos que no coma azúcares en demasía, y si lo sigue haciendo, por más esfuerzos que haga uno en bajarle la glucosa, no lo vamos a lograr. Es por eso que debe ser una educación especial en la alimentación del paciente, y tú vas a hacer con el conocimiento que vas a obtener en cada curso que yo dicto, vas a conocer, por ejemplo, la medicina ortomolecular, que son nutrientes muy especiales como, por ejemplo, vitaminas, minerales y aminoácidos, para que el paciente no carezca de absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos dice el parágrafo número 3? Entonces y solo entonces se conduce a una manera racional y armonía con el objeto que se propone, y merece el título verdadero terapeuta o médico. Hahnemann nos muestra que este parágrafo, con toda claridad y sencillez, pero a la vez con toda decisión y profundidad, lo que conforma la actividad del médico, analizando a fondo cada una de las tres partes primordiales del parágrafo, llegaremos invariablemente a la conclusión de que esta es
ni más ni menos la única forma posible de llegar a una curación completa. Pero, ¿qué es la enfermedad? El conocimiento de la enfermedad requiere previamente de lo que es el hombre, de sus facultades, de sus posibilidades, de sus limitaciones. Debemos de entender realmente lo que es la salud, lo que es un hombre sano. Asimismo, debemos conocer y estar familiarizados y las formas de enfermedad con los síntomas y con las modalidades de los síntomas. Esto te lo diré diciendo a través de este curso que claramente te va a encantar, te va a emocionar. Hahnemann nos dejó claramente indicado el único camino que nos puede indicar mostrar en forma precisa y certera es la experimentación pura. Hahnemann se dedicó a experimentar en sí mismo cada medicamento, inclusive yo a mis alumnos como a ti, yo te puedo decir que si tú experimentas cada uno de los medicamentos que no sean potencias grandes, por ejemplo a la potencia 30, y si te concentras bien en los síntomas posteriores que te van a salir, eso sería una experimentación pura. Por ejemplo, si no eres de arsénico y tomas arsénico, vas a entrar en ese día en ansiedad y vas a saber realmente lo que debes de curar a tu paciente. Las virtudes o facultades curativas que puede tener una sustancia, y este es de la experimentación pura de lo que estamos hablando. Contamos con la materia médica para conocer todas las sustancias que desde el tiempo de Hahnemann se han venido experimentando. Yo tengo a la venta materias médicas importantes que a ti te van a servir demasiado y que no te va a costar tan caro y te la puedo mandar a cualquier parte del mundo. En la elección del medicamento requiere el conocimiento pleno del hombre enfermo que tenemos frente a nosotros para compararlo con los medicamentos que ya conocemos, hasta encontrar aquel que por ley de los semejantes resulta el indicado en ese caso en particular. Pero ¿qué es el semejante? Es un medicamento que abarca exactamente todos los síntomas del paciente o al menos se asemeja a los síntomas cuando hay una experimentación pura de lo que estamos hablando. Vamos a ver la guía y orientación de cómo llevar a cabo este curso. Y es precisamente este tema el que trataremos de exponer en este video. Consideramos que puede ser de utilidad para estudiantes o profesionales. Contar con una guía y con una orientación como yo se las voy a dar, que nos señale con oportunidad el camino que deben de seguir. Híjole, si yo hubiera tenido un maestro como yo, con todas las indicaciones que yo les estoy dando, estaría de otro lado. Yo a los 30 años sería un experto en homeopatía, pero sí me costó trabajo llegar hasta donde estoy y estarles impartiendo esta profundidad de este curso. Cuando fui estudiante sentí el deseo de encontrar un libro que me indicara ciertos aspectos que desde mi punto de vista era necesario para facilitar la comprensión de la ciencia homeopática. Este es el libro precisamente que yo hubiera querido, que hubiera yo necesitado para salir adelante. En la escuela no te dicen todo. Tú tienes que saberlo a través de la experiencia. Vamos a ver cómo se hace una toma del caso. ¿Te parece? La toma del caso es un proceso mediante el cual el médico pretende conocer a su enfermo a su muy particular de manifestar sus síntomas y signos y al estado en que se encuentra en el momento de la entrevista. Si, por ejemplo, el paciente está ansioso, tú te vas a dar cuenta, ¿no? No es necesario que el paciente te lo diga. Si dice, ay doctor, traigo muchas comezones en el cuerpo, ya me siento bien desesperado, desesperada, me lo recomendaron mucho y quiero que se me quiten esas comezones. Entonces desde ahí ya estamos tomando los síntomas, aunque el paciente no te diga exactamente, ¿sabes qué? Estoy desesperado. Tú le vas a poner desesperación por prurito,
ahí en su expediente, o lo vas a poner exactamente como te lo está diciendo el paciente. Su finalidad primordial es encontrar el medicamento semejante y para ello debe sujetarse a ciertas normas y sistemas que lo permiten llegar al médico único que será de desencadenar una reacción en el enfermo, lo que lo lleva a la curación, que lo lleva en forma breve y esquemática. Citaremos estas normas. ¿Te parece? Vamos adelante. Vamos a ver la semejanza del medicamento con el paciente. Una vez que el médico tiene en su mente la imagen del enfermo y ha encontrado la semejanza con la imagen de un medicamento, esa es precisamente la materia médica que todo mundo que se dedica a la homeopatía debe conocerla, si no es a fondo al menos los principales medicamentos, y conforme a la experiencia vas a ir conociendo esos famosos medicamentos que se llaman pequeños. Cuando ya el paciente te ha dicho exactamente cómo tienen todos sus síntomas, es importante que lo dejes hablar, que te diga absolutamente todos sus síntomas sin interrumpirlos, porque tú le vas a decir exactamente, dígame todo lo que siente desde la cabeza hasta los pies para yo poderlo curar. Pero también debes de decirle que la mentalidad es muy importante para elegir el mejor medicamento, cómo es su carácter, cómo es su temperamento, cómo son sus emociones. Todo eso lo debe de saber el paciente. Cuando ya tenemos todos esos datos, el interrogatorio ha terminado, ya que la finalidad de este se ha conseguido. Y aquí se deduce que la duración de un interrogatorio podrá ser muy corta o muy duradera, según cada caso particular lo requiera. Hay pacientes que te dicen exactamente cómo son, su mentalidad, se expresan fácilmente, y hay otros que no, que inclusive necesitamos la participación de sus familiares. Si en determinado momento del interrogatorio encontramos que tenemos ya la imagen del enfermo mediante los síntomas característicos que hemos podido observar, aún sin tener en la mente la imagen del medicamento semejante, ha terminado también el interrogatorio. Con la valiosa ayuda de un repertorio encontramos el medicamento que el enfermo necesita. Yo te aconsejo mucho mi repertorio, que está excelente. Yo creo que es el único repertorio en el mundo que tiene mucho más síntomas, que los puedes encontrar de muchísimas maneras. Si necesitas un video de cómo funciona mi repertorio, pídemelo y yo te lo mando inmediatamente a tu correo electrónico. Aquí abajo te dejo todos mis datos para que estemos en contacto. Pero ¿cuál es la utilidad del repertorio? El repertorio constituye un valioso elemento auxiliar en la búsqueda del semejante, pero en ninguna forma podrá suplir el conocimiento de los signos y síntomas que produce el hombre sano en cada una de las sustancias que pretenden utilizar. Debemos auxiliarnos en el repertorio, pero no considerarlo el único camino. Vamos a ver otra parte muy importante, otro capítulo muy importante, que es el relato del paciente. Una vez que recibimos al enfermo, después de haber anotado sus datos generales en una ficha clínica, tales como nombre, edad, ocupación, estado civil, antecedentes quirúrgicos, de qué lo han operado ese paciente, inclusive qué medicamentos toman. En mi curso de homeopatía también te doy clases de alopatía para que sepas para qué sirve cada medicamento. Si por ejemplo un paciente llega con un medicamento de levotiroxina, yo estoy seguro que mi paciente tiene un problema en la tiroide. Si está tomando metformina, es más que seguro que tiene diabetes. Si está tomando telmisartán, por así decirlo, es probable y estoy seguro que tenga hipertensión. O sea, todo ese conocimiento que yo te doy en mi curso de homeopatía te sirve bastante para conocer exactamente y sintetizar esta repertorización que le vamos a dar
a tu paciente. Se debe iniciar la entrevista con una pregunta o con una invitación a que nos refiera todo lo que sucede en su cuerpo y en su mente. Continuamos con el relato del paciente. De acuerdo a la personalidad del médico podrá variar este proceso. Podrás preguntar, ¿qué le sucede? ¿Cuál es su problema? Estoy a sus órdenes, por favor cuénteme, etcétera, etcétera. Todo lo que tú le quieras decir está bien dicho. El propósito principal es que el paciente te tenga confianza, que le hables con una voz pausada y hasta de una que otra broma que le hagas está bien, ¿por qué no? Porque no puede ser muy rígido, porque hay doctores que son como estatuas y que ni siquiera se ríen, no, al contrario, tú debes de ser muy sonriente con cada paciente, muy simpático y así vas a atraer a cuanto paciente quiera curarse contigo. El único requisito es que seas breve. El principal papel de esta entrevista es del enfermo y él es quien debe de hablar. Como respuesta obtendremos el relato de lo que más molesta o preocupa al enfermo o sus familiares. En este punto, el papel del médico es escuchar atentamente, observar y hacer sus anotaciones, todo en tu libretita o en tu computadora. Luego te voy a enseñar algunas anotaciones que yo he hecho para que realmente también tú me sigas el paso y hagas lo mismo para que tengas el mismo éxito que yo tengo. Yo recibo un paciente todos los días, no te miento, cada 15 o 20 minutos. No tengo tiempo casi ni para mí, soy esclavo de la medicina, pero con una gran alegría de poder sanar y curar a muchísimas personas en el mundo. Atiendo a pacientes de más de 20 países. Pacientes muy crónicos. Yo la mayoría de los pacientes que tengo tienen cáncer, yo creo que es el 50%, pero también tengo pacientes con insuficiencia renal, con cirrosis hepática, etcétera, etcétera. Casi todos los pacientes que llegan conmigo es que tienen una enfermedad crónica o también tienen una enfermedad grave y siempre son bien acogidos por mí. Si tú que estás escuchando este video tienes algún problema, podemos hacer una cita y yo te digo cuándo te puedo atender. Aquí abajo están mis teléfonos, está mi WhatsApp, está mi correo electrónico, están todas mis redes sociales para que nos comuniquemos plenamente. Cuando estamos interrogando el relato del paciente, no debemos de interrumpirlo para nada, ni para aclarar lo que el paciente quiso decir, ni para que nos dé más detalles sobre un punto interesante. Sin interrumpir al enfermo, seguramente concentrará su atención en el tema por el cual se le interrumpió y olvidará muchos otros datos que él a lo mejor tenía en mente y que posiblemente sean indispensables posteriormente. Debemos tener paciencia y esperar a que llegue el momento de aclarar, verificar y confirmar. Una vez que el paciente terminó su relato, debemos insistir por lo menos 3 o 4 veces que nos relate cualquier otro dolor, molestia, preocupación o problema de salud. Mientras más datos obtengamos de esta libre exposición del enfermo, más material tendremos para trabajar posteriormente. Vamos a ver otro capítulo muy interesante, interrogando sobre el relato. Cuando estemos seguros de que el enfermo nos explicó absolutamente todo lo que constituye su estado de enfermedad y de que no hay síntomas importantes en la mente del enfermo, del paciente, es el momento de aclarar, completar y verificar lo que hemos escuchado. Buscaremos siguiendo el mismo orden con que fueron expresados los síntomas por el paciente, las modalidades de agravación y mejoría que son muy importantes, si se agrava con el sol, si se agrava con la noche, si se agrava, no sé, por el movimiento y también las mejorías. Las preguntas deben de ser abiertas sin sugerir las respuestas. Cuando obtengamos una respuesta sí o no, esto significa que la pregunta estuvo mal formulada y el dato obtenido no nos será útil.
Posteriormente, encontrarán una lista completa de las posibles preguntas mediante las cuales podemos encontrar cada uno de los rubros en el repertorio. De esto precisamente se va a tratar este curso, de que empecemos a interrogar al paciente y que tú sepas qué preguntar después de lo que te dijo el paciente. Vamos pues con el capítulo 4, interrogatorio del médico. Si después de terminar el paso anterior aún no tenemos clara la imagen del enfermo, debemos continuar con un interrogatorio que nos proporcione los datos faltantes para estar en condiciones de encontrar el medicamento. El orden será diferente en cada caso particular. De acuerdo a los datos con los que contamos, podremos tener una idea de qué tipo de síntomas podría tener el enfermo. A quienes aconsejan iniciar con los síntomas mentales, luego generales, luego los del sueño y sexuales. Otros dicen que no, que deben de iniciarse con los síntomas mentales porque el paciente puede sentirse molesto al no comprender que tiene que ver un dolor que él desea curarse, con un interrogatorio de tipo psicológico. Yo les recomiendo que primero dejen hablar a su paciente de sus dolencias. Si le duele la columna, si le duele la cabeza, si le duele el estómago, déjenlo hablar. Y vamos a estar analizando a nuestro paciente claramente cómo es su comportamiento. Algunas veces no te va a decir cómo es su carácter, pero nosotros lo vamos a estar viendo. Si, por ejemplo, es una persona sumisa, a lo mejor va a estar tímido, callado, le vas a sacar las palabras a tirabuzón, o no puede completar bien las palabras. A lo mejor estamos pensando en varita carbónica. Si es muy creativo esta persona, que solamente quiere tener las cosas en orden, aunque sea muy tímido, podemos pensar en Silicia Terra. Si es un ser que pues es muy dictatorial, mandón, exigente, podemos pensar en Lycopodium. Todo este curso va a estar interesante porque te va a abrir tu mente para que tú sepas realmente cómo prescribir un medicamento homeopático. Así es de que si estás interesado, escríbeme a mi correo electrónico para yo mandarte toda la información de este curso. Y recuerda que soy tu amigo, el doctor Mario Ricardo Rodríguez. Nos seguiremos viendo para darte instrucciones de cómo debe ser una buena repertorización homeopática con tu paciente. Hasta luego, chao.